con la presencia del ministro denominado Reformas Sociales, Consulta Popular, un camino viable, la presencia del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Para iniciar vamos a vincular al rector de la Universidad de Córdoba, el rector Jairo Miguel Torres Oviedo, presidente del Sistema Universitario Estatal a nivel Caribe y a nivel nacional, y presidente de ASCUN, el profe Jairo Miguel Torres Oviedo. Un saludo cordial y fraterno a todos los compañeros y compañeras que hoy nos visitan, que se encuentran aquí en esta casa de estudio, que es la Universidad de Córdoba, la universidad de todos los cordobeses. Igualmente la bienvenida a usted, señor ministro, por atender esta invitación y por llegar aquí a nuestra universidad y compartir con nosotros los estamentos universitarios aquí representados con profesores, estudiantes, trabajadores y sociedad civil que hoy se congrega para escuchar sus reflexiones alrededor de un tema que ha concentrado la atención del país en los últimos años y son las reformas estructurales que este país por décadas ha demandado y necesitado. No solo la reforma laboral, de la cual usted va a hablar hoy y que desafortunadamente no fue viable la solicitud de consulta para que sea el constituyente primario, es decir, la ciudadanía, de manera libre se hubiese expresado y dar a conocer su opinión y su sentir sobre esta reforma, sino otras reformas. Y por supuesto yo no puedo aquí dejar de mencionar la reforma a la educación del país. Hace más de un año precisamente el Congreso, el Senado de la República también hundió la ley de educación. Hundió la ley de educación, donde se pretendía precisamente hacer reformas estructurales alrededor de hacer de la educación un derecho fundamental, accesible a todos los jóvenes de Colombia. Poder integrar el sistema de educación del país desde el prejardín hasta la educación superior, porque hoy es un sistema disperso, fragmentado, que no está en sintonía con los fines esenciales de la sociedad colombiana. Y también desde aquí quiero hacer un llamado al Senado de la República, a la Comisión Sexta, donde hoy transita la ponencia de reforma del artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 para construir un nuevo modelo de financiamiento de la universidad pública en Colombia. Esa iniciativa está allí, no ha transitado, a pesar de que se han hecho varias audiencias públicas, pues desde el sistema universitario estatal, constituido por las 34 universidades públicas y 685.000 estudiantes, hacemos un llamado a la Comisión Sexta del Senado de la República para que le dé trámite a esa reforma de 2 artículos que han condenado en los últimos 20 años al desfinanciamiento estructural de la universidad pública en Colombia. Así que, digamos, lo que se está proponiendo hoy es precisamente que el Congreso de la República asuma su rol y su responsabilidad, que es tramitar las leyes. Esa es una de las funciones del Congreso. Tramitar leyes que hagan las reformas que el país necesita, que el país demanda, que el país está exigiendo. No es otra cosa diferente. Así que, en sintonía con eso, señor ministro, desde esta casa de estudio, desde esta universidad, con nuestros estamentos, estamos prestos a escucharlos a ustedes y decirle una vez más, como lo hemos expresado, como lo expresamos en la calle el pasado 1 de mayo, nuestro compromiso por esas reformas estructurales que estamos necesitando, que el país necesita para hacer las transformaciones. Señor ministro, bienvenido y este escenario es todo suyo. Muchas gracias. Con ustedes, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Administrativas de la Universidad de Córdoba, el doctor Giovanni Arquel Fuentes. Un fuerte aplauso para él. Muy buenos días a todos. Un saludo cordial, señor ministro Antonio Sanguino. Creo que es en los últimos 20 años que ha tenido la Universidad de Córdoba, es la primera vez que un ministro del Trabajo nos visita. Bienvenido a esta casa de estudios y pues expresarle nuestra gratitud por un lado y también escucharlo más adelante acerca de las orientaciones, las apreciaciones y fundamentalmente las indicaciones que se deben realizar de aquí en adelante alrededor de esta reforma laboral. Igualmente al señor rector, doctor Jairo Torres Oviedo, muchas gracias por este espacio y por invitarnos a expresar algunos contextos que queremos precisar. Igualmente al doctor Jorge Spitia, como representante del presidente en el Consejo Superior Universitario,
doctor Emilio Ellis, miembro de ADEMACOR, funcionario, a los demás ministros y viceministros que nos acompañan, a los líderes sociales, comunitarios, campesinos, organizaciones no gubernamentales, estudiantes, profesores, empresarios, mujeres, indígenas, visitantes en general. E igualmente quiero expresar un profundo agradecimiento y también admiración por los docentes de este país. El día de ayer se celebró fundamentalmente su día. Pido para ellos como profesionales que de una u otra forma han transformado un fuerte aplauso a esta sociedad. Bueno, como me ha solicitado el doctor Jorge Spitia y los organizadores del evento 10 minutos para contextualizar, voy a tratar de hacerlo desde este momento y siendo estricto con ello. Quiero referirme a dos puntos, señor ministro Sanguino. Uno, cómo está el país sin reforma en estos momentos, incluso desde 2023 a la fecha, proyectado incluso a 2026 y 2027 en algunas estadísticas, y cómo sería el país con reforma laboral, entre otras. Primero, pues me voy a referir en primera instancia, ministro, porque el tiempo no nos va a alcanzar, a dos variables fundamentales de la cual pues este departamento incluso tiene efectos nocivos. Uno es el desempleo o la desocupación, como lo llama hoy el DANE, y otra es la informalidad, que está asociada a la marginalidad. En el primer caso, frente a las tasas de desempleo, este país hoy está en 10.5%. De cada 100 personas en Colombia, 10.5, o sea, 11 para ir al dígito superior, están desempleados. Sin embargo, en 2020, hasta 2024, en 2023, a la misma fecha, la tasa de desempleo era del 11.3. Por lo tanto, lo que ha logrado el Estado, el Gobierno Nacional, ha sido reducir la tasa de desocupación prácticamente en 1.1, es decir, en un punto sustancialmente. Pero la informalidad en el país y en estas regiones ha crecido. La informalidad ha pasado del 59% en algunas regiones al 66%. De cada 100 personas en edad de trabajar en estos momentos, sin reforma, prácticamente 66 en promedio en algunas regiones del Caribe colombiano, principalmente este departamento y la ciudad de Montería, se encuentran en informalidad. Y eso ha llevado a otra tasa más alarmante y agresiva, que es la tasa de marginalidad, que hoy, para el caso del departamento de Córdoba, que es el promedio prácticamente de todo el país, está en el 31%. Sin reforma, todavía. Siguiente variable. Este país ha crecido, ministro, señor rector y asistentes, ha crecido hasta enero de este año, comparado enero 2023, 2024, 1.7% en crecimiento, o sea, Producto Interno Bruto. En este trimestre, dada la cifra del DANE el día de ayer, el PIB o el Producto Interno Bruto de este país fue de 2.7%. El país crece sostenidamente y reduce la tasa de desempleo, pero aumenta la tasa de informalidad. Como les explicaba, 66%, 64% en algunas regiones. Se estima que a 2025 cierre el Producto Interno Bruto del país, o sea, el crecimiento, lo que producimos todos los sectores económicos, el país esté en un promedio de 2.5%, creciendo frente al 1.7% del año pasado. Hay sostenibilidad como tal. En ese sentido, pues, nosotros vemos con los estudios que hemos hecho en la Facultad de Ciencias Económicas y también tomando algunas cifras de DANE, como también de una institución, no sé si la conoce, ministro, o la ha estudiado, el CELAC, que es el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, uno de los centros de investigaciones más consultados en este momento en América Latina. El CELAC estima que si estas cifras persisten, nosotros vamos a crecer sustancialmente cercano hasta el 2026 al 3.1% en Producto Interno Bruto, y el desempleo probablemente puede, en el escenario más bajo podría reducirse del 10.5% que tenemos en este momento a 9.9%. Como no tengo más tiempo y podía hablar de otras cifras, veamos qué pasa con la reforma. Si se aprobara la reforma,
entonces este país, en materia de empleo, de tasa de empleo, no de desempleo, de tasa de empleo, estuviéramos cercanos al 59-60%. En este momento la tasa de ocupación, tenía por aquí las cifras, la tasa de ocupación del país está en el 57.7%. Así que si se aprobara la reforma hoy o el lunes, nosotros estaríamos cerrando tasa de ocupación no del 57.7, que es el promedio que se estima por parte del Banco de la República y del DANE, sino que estuviéramos cercanos al 59. Creciéramos aproximadamente 1.3 puntos porcentuales a 31 de diciembre. Y se estima que a 2026 la tasa de ocupación, es decir, la tasa de empleo, estuviera cercanas al 64%. Por lo tanto, la reforma como una acción contundentemente social, en vez de destruir empleos, como lo ha planteado el Banco de la República, un poco más de 450.000 empleos determina este banco en sus cálculos, pero es un cálculo hecho, ministro, desde la oferta. Lo que hay que pelear en el Congreso es que hay que mirarlo desde los derechos los derechos laborales, que es desde la demanda. No mirar el cálculo simplemente desde la oferta. Claro, yo no conozco ninguna reforma laboral en los últimos 20 años en este país o 30 años en el país que no haya creado costos laborales. Todas las reformas laborales, valga la redundancia, crean costos o incremento en las nóminas. Nunca he visto una que sea regresiva. La reforma laboral nuestra va a crear un manejo, dice el mismo Banco de la República, va a crear un manejo de masa monetaria por encima del 14%, o sea que va a girar más dinero porque tendríamos mayor capacidad adquisitiva. Eso es lógico y lo entiende alguien que no sea economista, ni sea ingeniero o administrador de empresas. Si hay más masa monetaria en el mercado, producto del incremento reales de los salarios, pues habrá mejor capacidad adquisitiva. Y si hay mejor capacidad adquisitiva, habrá más ventas en las compañías o en las empresas que regularán fundamentalmente el crecimiento de la demanda interna. El Banco de la República, que es a quien le ha creído el Congreso en cierta forma, con otros estudios de los empresarios de FENALCO, como el caso de FENALCO y ACOPI y ANDI, han determinado que el crecimiento de los costos laborales, o sea, los costos por remuneración, estarían, ministro, después de la reforma por encima del 11%, más exactamente el 11.9%, pero eso desde la empresa. Pero desde la demanda, es decir, desde el consumidor, la capacidad adquisitiva crecería en el 34%. Se estima por los estudios de la CELAC y del Banco de la República como del BVA, un banco privado que no está adherido al gobierno, un centro de investigaciones como CELAC que no está adherido al gobierno actual, no es gobiernista, y por el mismo Banco de la República que si hay incremento de la masa monetaria, pues de la masa monetaria, o sea, del dinero circulante, entre más dinero circulante hay en el mercado, más capacidad adquisitiva, vuelvo y digo, se indica de que el crecimiento del consumo, de la demanda interna, estaría por encima del 34% en los próximos 4 años. Así que la reforma es inminente con estas cifras, con estas proyecciones que hemos hecho nosotros acá en nuestro Departamento de Ciencias Administrativas y en la Escuela de Negocio y Desarrollo Económico, como también sumado a las proyecciones que hace la CELAC. Por último, no cansarlos más, este centro estadístico denominado CELAC, que estudia a todos los países de América Latina, Colombia no es la excepción, dice, ministro, que como resultado de la expansión económica que se va a generar una vez los salarios reales pasen del 4% al 8.1%, la reforma va a ayudar a incrementar el salario real, o lo que denominan los economistas el ingreso real, es decir, la verdadera capacidad adquisitiva pasará de 4% a 8.1%, subirá 4.1% entre 2026 y 2027 si se aprueba la reforma. Si no se aprueba la reforma, seguiremos en una moderación entre el 4.1% y el 5%. ¿Qué es mejor? ¿Crecer al 8.1% o crecer al 5% en materia de salarios reales? Mejor capacidad adquisitiva, mejor capacidad de compra y dignidad, entre otras cosas, en el consumo y pues indiscutiblemente en la ocupación. Dice la CELAC, organismo equilibrado, balanceado, no cargado a ninguno, ni a la empresa privada y mucho menos al gobierno, dice que con la aprobación de la reforma, los sectores económicos primario, secundario, terciario, cuaternario y quinario, que son sector agropecuario y extractivo, sector secundario, que es el sector de industria y manufacturas,
sector terciario, que es comercio y servicio, sector cuaternario, que es el sector de la economía del conocimiento, teoría en la cual se soporta esta reforma, y la teoría del desarrollo humano, pues que indiscutiblemente en la defensa de los derechos laborales del trabajador en Colombia, y el sector quinario, que es el sector de la economía colaborativa o la economía social. Dice esto, no es mío, ni es tampoco de nuestros cálculos, ministro Sanguino, que textiles, que pertenece al sector secundario, al sector de manufacturas e industria, crecería con reforma en los próximos 2 años entre el 5.4% y 8.4%. Solamente textiles. Madera, fabricación de productos y fabricación de productos metálicos y también metálicos madereros, crecería entre el 4.4% y 6.8%. Los que trabajamos o trabajan en ese sector van a ver crecimientos entre el 5.4% y el 8.4% en esos 2 sectores. El sector que más va a crecer con la reforma, si se aprobara hoy o en diciembre o el otro año, es el sector de salud, educación, administración pública y el sector financiero bancario, incluyendo todas las multinacionales bancarias que se encuentran acá, para no referirme a algunas de ellas. Entre otras cosas, algunas estadísticas de estas están soportados por un banco multinacional que se encuentra regado en este país. Entre otras cosas, que tiene utilidades netas por encima de 2.2 billones de pesos, o sea, utilidades netas después de impuestos. O sea, las utilidades sin ningún tipo de gasto, ya libre para repartirse entre socios. Y todavía les duele pues que se pueda cobrar el 100% en la hora extra con respecto al 75% de este momento. Todavía les duele que podamos pagar horas dominicales que nos fueron arrebatadas en el pasado. En esta universidad, por ejemplo, nosotros venimos aquí a cumplir horas extras muchas veces, invertimos en horas extras y también tenemos horas dominicales muchas veces en atención a estudiantes con tesis de maestrías y doctorados, porque aquí las plantas no descansan, no tienen vacaciones. Ingeniería agronómica tiene que venir aquí prácticamente todas las semanas. Las plantas no tienen salarios adicionales, ni primas, ni puede reposarse. Ese estudiante y profesor viene aquí sábados y viene aquí domingos. Lo mismo en salud y en otras esferas. Este sector que acabo de mencionar va a crecer entre el 6.7% y el 8.4%, comercio y servicios. Finalmente, producción metalúrgica y aparatos como equipos y maquinarias crecerá entre el 4.1% y 6.4%. Bueno, muchas gracias. Primero quiero saludar al señor rector, al doctor Jairo Torres, por su hospitalidad, por invitarnos a este centro académico que es el referente de la educación pública superior en esta extensa y rica y alegre región del Caribe colombiano, el departamento de Córdoba, al representante del presidente de la República en el Consejo Superior, al compañero Jorge Espitia, al presidente de la CUT, al compañero Emiro Ellis. Saludarlos a todas y a todos ustedes. Sé que vienen de casi todo el departamento, sino de todo el departamento de Córdoba, de todos los municipios. Esta diversidad, este torrente popular que se despierta en Colombia, representado en todas y en todos ustedes, organizaciones sociales, sindicales, populares, campesinas, de jóvenes, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas. Quiero saludar a quien quise que fuera mi colega por mucho tiempo, el exministro Andrés Camacho, exministro de Minas, enviarle un abrazo. Estamos aquí en la misma batalla y en la misma causa. Es de los exministros que no sale a echarle piedra al presidente de la República y al gobierno. Yo quiero que le reconozcamos esa lealtad con la causa progresista, Andrés. Y por supuesto, un abrazo, Andrés. Es un ejemplo de cómo debe comportarse uno cuando no solo es servidor público, sino cuando además milita en un proyecto político y en una causa de transformación del país. Y saludar a una mujer líder, campesina, es mucho más importante ese título que el que hoy ostenta. Catalina Pérez, senadora del Pacto Histórico también, una legendaria dirigente campesina de estas tierras,
de lo que en nuestra historia conocemos como la ANUT, Línea Sincelejo, inolvidable referente de lucha popular y de lucha por la tierra. Y como les decía, saludarlos a todas y a todos ustedes. Acudimos a este escenario, que es un escenario más bien académico. A veces le toca a uno un poco cuidar el ímpetu para que no se convierta en un discurso agitativo como el que se acostumbra en estos escenarios. A mí me convoca mucho estar en una universidad pública porque hace parte de mi historia. Yo me comprometí con estas causas, forjé unas ideas y unos compromisos desde el movimiento estudiantil de secundaria y luego de la universidad. Así que me siento muy a gusto, me siento jugando de local en la universidad y me siento doblemente jugando de local en el Caribe colombiano, porque también como ustedes soy caribeño, del otro lado del Caribe, del departamento del Cesar, así que aquí estamos como caribeños de verdad. Sí, señor Lopereno. Como caribeños de verdad, no como el caribeño impostado que está presidiendo el Senado de la República, que representa la indignidad y no la dignidad de los caribeños y caribeñas. Y además me siento muy contento porque tengo la oportunidad de decirles que para ustedes de China viene un barco cargado de abrazos de un cordobés y de un caribeño que es nuestro presidente de la República, Gustavo Petro. Y me siento además también muy conmovido. Los compañeros y amigos que me conocen, que están en esta reunión, saben por qué lo digo. Porque aquí en estas aulas y en estos territorios también ejerció su rebeldía y su inteligencia un amigo entrañable que hoy no está con nosotros, el compañero, amigo y hermano mío y nuestro, Toño López, que falleció el año pasado, pero que seguramente aquí está entre todos nosotros, acompañándonos en esta batalla, que es una batalla, como lo ha dicho el presidente de la República, una batalla histórica, quizás más importante que las elecciones del año 2022, o tan importante como ello cuando elegimos al presidente Gustavo Petro, y quizás tan importante cuando hicimos la paz en los 90 o cuando hicimos posible la constituyente de 1991. Yo tuve la ocasión de hacer parte del movimiento estudiantil por la constituyente y siento que este momento es un momento tan o más importante que aquel que también partió la historia del siglo XX en Colombia entre la vieja constitución del 86 y la constitución de 1991, que nos trajo una promesa de paz, pero también una promesa de transformación democrática aún por cumplir. Y ese es el papel que nos corresponde a nosotros hoy, desde el gobierno y a todas y a todos desde la movilización y acción popular. Sin ese binomio, movilización popular y social, acción ciudadana y gobierno alternativo, no es posible evitar que la Constitución de 1991 y su promesa de paz y de democracia quede en letra muerta. Y eso es lo que precisamente está en juego en este debate de la consulta popular. Pero antes de hablar de la consulta, quiero detenerme un momento para referirme a lo que significa la reforma laboral. Esta reforma laboral que ha propuesto el presidente del gobierno del cambio, el presidente Petro, es una de las 3 o 4 grandes reformas sociales que el gobierno del presidente le quiere dejar como legado a la sociedad colombiana. Una reforma que aún está en discusión es la reforma a la salud. Ya ustedes han visto cómo ha reaccionado el establecimiento político y económico y los grandes negociantes de la salud en Colombia para evitar que la reforma a la salud tenga un trámite exitoso en el Congreso de Colombia. El presidente ha tenido que echar mano de sus facultades para poder echar a andar buena parte de esa reforma a la salud, asumiendo el control de la nueva EPS, ejerciendo el control desde la Superintendencia de la Salud, interviniendo el mercado de los medicamentos,
desplegando una estrategia de territorios saludables con equipos médicos y de enfermeras integrales haciendo salud preventiva en toda Colombia y en la Colombia profunda. Pero aún así hay asuntos que están por resolverse y han visto ustedes cómo en el Congreso de la República, en esa oscura Comisión Séptima del Senado, han hundido una vez la reforma a la salud y quieren hundir por segunda vez la segunda versión de la reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro. La otra gran reforma es la reforma pensional. El 1 de julio el país va a estrenar un nuevo sistema pensional que corrige las perversiones de la Ley 50 y de la Ley 100, que redujo la pensión en Colombia a un privilegio del 24% de la población y que convirtió los ahorros pensionales en un gigantesco negocio del sector financiero que no solo controla los bancos y no solo controla las vías y no solo controla los grandes medios de comunicación, sino que también controlan los ahorros pensionales de los colombianos y de las colombianas, sobre todo de los trabajadores. Y la tercera reforma es la reforma laboral, de la cual quiero hacer algunas menciones en este espacio, que es un espacio más de conversación académica. Hay otras reformas también que hacen curso, no sin dificultades en el Congreso de Colombia. El rector nos ha recordado la reforma estatutaria a la educación y la reforma a los artículos 86 y 87 de la Constitución Nacional, que transforma la educación pública de un servicio a un derecho fundamental y que también redefine la manera como debe ser financiada la educación pública superior y la universidad en unas circunstancias en las que el déficit presupuestal y financiero se convirtió en un asunto crónico que golpea las posibilidades del acceso de los ciudadanos y ciudadanas, de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de menores ingresos, a estas aulas universitarias que son el sitio de la inteligencia y del saber. Pues bien, estas reformas hay otras. El ministro Camacho, por ejemplo, lideró todo lo que es una vital y necesaria y urgente apuesta por la transición energética, que todavía es un asunto pendiente. Quizás para el 26 nosotros tenemos que proponerle a los colombianos y colombianas una segunda ola de reformas, con las reformas que no podamos sacar en este periodo y con las que vienen en el periodo siguiente, porque tengan la absoluta certeza, amigos y amigas del departamento de Córdoba, que entre el 26 y el 30 habrá de nuevo un gobierno progresista en Colombia. Y habrá una segunda ola de reformas. Y esa ola de reformas debe estar encabezada por las reformas que nos signifiquen y nos permitan una transición energética justa para Colombia y responsable con el mundo y con la vida del planeta. Pues bueno, aquí nos convocaron, nos invitaron a hablar de la reforma laboral. Yo tengo bajo mi responsabilidad la laboral y la pensional. La pensional salió casi que milagrosamente aprobada en el Congreso de la República. Pero nos esperan 62 demandas en la Corte Constitucional, porque esta derecha mezquina y negociante con los derechos de la gente, cuando no ganan, así sean con trampas en el Congreso de la República, contra nosotros, o cuando pierde el pueblo colombiano con ellos, entonces se van a las Cortes a tratar de tumbar en las Cortes lo que no pudieron evitar o lo que no pudieron sabotear en el Congreso de la República de Colombia. Pero tengan la plena seguridad de que la Corte no tendrá argumentos para invocar vicios de trámite ni para echar por tierra una reforma que ya es irreversible, que será
la nueva reforma pensional, que en el primer año va a llevar la cobertura del sistema de un 24 a un 52%, y hacia el 2035 el 100% de los adultos mayores en Colombia gozarán de una pensión que le garantice una vejez en dignidad a todos los colombianos y colombianas. Bueno, pero venimos a hablar de la reforma laboral. ¿De dónde viene la reforma laboral? La reforma laboral no viene de un capricho del presidente de la República, viene de una convicción de él, claro, y del gobierno, y de un compromiso profundo con los trabajadores y trabajadoras, con los que hoy trabajan en la formalidad, con los que trabajan en la informalidad y con los que están buscando empleo. ¿Saben cuántos son? Entre 25 y 26 millones de colombianos que conforman nuestra fuerza laboral en las ciudades y en el campo, que son trabajadores que están en unas circunstancias, ya aquí lo ha mencionado el decano, que me ahorra muchas de las explicaciones y datos que quería compartir con ustedes, que coincido casi en su totalidad con lo que ha planteado. Ahora voy a hacer un par de correcciones o de precisiones, pero es una población trabajadora que lo hace en condiciones de informalidad en un 56%. En el campo, tan importante el campo en Córdoba, lo hace en una situación de informalidad en el 83%. Una población trabajadora que en el sector público y en el sector privado, después de que llegaron todas estas ondas neoliberales, lo hacen en una situación de inestabilidad laboral permanente, que afecta además la salud psicológica y la salud mental de los trabajadores, porque el hecho de que usted no tenga un contrato a término indefinido, sino que tenga un contrato de prestación de servicios, incluso en las universidades, los profesores de hora cátedra, señor rector, que lo hacen por 2 meses, por 3 meses, que cada cierto tiempo tienen que estar poniéndole velas a su santo de devoción para que le renueven el contrato, o que esos contratos además estén atados a las redes clientelistas de la política tradicional, o que a veces a esos trabajadores le quitan hasta la tarjeta débito para cobrarle el peaje por ese contrato, o que lo hace en una situación además de incertidumbre, porque trabaja 3 meses y deja de trabajar 6. En esas circunstancias lo hacen nuestros trabajadores, o tienen que hacer préstamos para poder pagar la seguridad social anticipada para que le hagan el contrato. Eso ocurre, repito, en el sector público, pero también en el sector privado, porque esto se llenó de empresas temporales, de empresas que... Bueno, muchas gracias. Primero quiero saludar al señor rector, al doctor Jairo Torres, por su hospitalidad, por invitarnos a este centro académico que es el referente de la educación pública superior en esta extensa y rica y alegre región del Caribe colombiano, el departamento de Córdoba, al representante del presidente de la República en el Consejo Superior, al compañero Jorge Espitia, al presidente de la CUT, al compañero Emiro Ellis, saludarlos a todas y a todos ustedes. Sé que vienen de casi todo el departamento, sino de todo el departamento de Córdoba, de todos los municipios, esta diversidad, este torrente popular que se despierta en Colombia, representado en todas y en todos ustedes, organizaciones sociales, sindicales, populares, campesinas, de jóvenes, de mujeres, de afrodescendientes, de indígenas. Quiero saludar a quien quise que fuera mi colega por mucho tiempo, el exministro Andrés Camacho, exministro de Minas, enviarle un abrazo. Estamos aquí en la misma batalla y en la misma causa. Es de los exministros que no sale a echarle piedra al presidente de la República y al gobierno. Yo quiero que le reconozcamos esa lealtad con la causa progresista, Andrés. Y por supuesto, un abrazo, Andrés. Es un ejemplo de cómo debe comportarse uno cuando no solo es servidor público,
sino cuando además milita en un proyecto político y en una causa de transformación del país. Y saludar a una mujer líder, campesina, es mucho más importante ese título que el que hoy ostenta. Catalina Pérez, senadora del Pacto Histórico también, una legendaria dirigente campesina de estas tierras, de lo que en nuestra historia conocemos como la ANUT, Línea Sincelejo, inolvidable referente de lucha popular y de lucha por la tierra. Y como les decía, saludarlos a todas y a todos ustedes. Acudimos a este escenario, que es un escenario más bien académico. A veces le toca a uno un poco cuidar el ímpetu para que no se convierta en un discurso agitativo como el que se acostumbra en estos escenarios. A mí me convoca mucho estar en una universidad pública porque hace parte de mi historia. Yo me comprometí con estas causas, forjé unas ideas y unos compromisos desde el movimiento estudiantil de secundaria y luego de la universidad. Así que me siento muy a gusto, me siento jugando de local en la universidad y me siento doblemente jugando de local en el Caribe colombiano, porque también como ustedes soy caribeño, del otro lado del Caribe, del departamento del Cesar, así que aquí estamos como caribeños de verdad. Sí, señor Lopereno. Como caribeños de verdad, no como el caribeño impostado que está presidiendo el Senado de la República, que representa la indignidad y no la dignidad de los caribeños y caribeñas. Y además me siento muy contento porque tengo la oportunidad de decirles que para ustedes de China viene un barco cargado de abrazos de un cordobés y de un caribeño que es nuestro presidente de la República, Gustavo Petro. Y me siento además también muy conmovido. Los compañeros y amigos que me conocen, que están en esta reunión, saben por qué lo digo. Porque aquí en estas aulas y en estos territorios también ejerció su rebeldía y su inteligencia un amigo entrañable que hoy no está con nosotros, el compañero, amigo y hermano mío y nuestro, Toño López, que falleció el año pasado, pero que seguramente aquí está entre todos nosotros, acompañándonos en esta batalla, que es una batalla, como lo ha dicho el presidente de la República, una batalla histórica, quizás más importante que las elecciones del año 2022, o tan importante como ello cuando elegimos al presidente Gustavo Petro, y quizás tan importante cuando hicimos la paz en los 90 o cuando hicimos posible la constituyente de 1991. Yo tuve la ocasión de hacer parte del movimiento estudiantil por la constituyente y siento que este momento es un momento tan o más importante que aquel que también partió la historia del siglo XX en Colombia entre la vieja constitución del 86 y la constitución de 1991, que nos trajo una promesa de paz, pero también una promesa de transformación democrática aún por cumplir. Y ese es el papel que nos corresponde a nosotros hoy, desde el gobierno y a todas y a todos desde la movilización y acción popular. Sin ese binomio, movilización popular y social, acción ciudadana y gobierno alternativo, no es posible evitar que la Constitución de 1991 y su promesa de paz y de democracia quede en letra muerta. Y eso es lo que precisamente está en juego en este debate de la consulta popular. Pero antes de hablar de la consulta, quiero detenerme un momento para referirme a lo que significa la reforma laboral. Esta reforma laboral que ha propuesto el presidente del gobierno del cambio, el presidente Petro, es una de las 3 o 4 grandes reformas sociales que el gobierno del presidente le quiere dejar como legado a la sociedad colombiana. Una reforma que aún está en discusión es la reforma a la salud. Ya ustedes han visto cómo ha reaccionado el establecimiento político y económico y los grandes negociantes de la salud en Colombia
para evitar que la reforma a la salud tenga un trámite exitoso en el Congreso de Colombia. El presidente ha tenido que echar mano de sus facultades para poder echar a andar buena parte. Bueno, muchas gracias. Primero quiero saludar al señor rector, al doctor Jairo Torres, por su hospitalidad, por invitarnos a este centro académico que es el referente de la educación pública superior en esta extensa y rica y alegre región del Caribe colombiano, el departamento de Córdoba, etc. De allá viene esta reforma laboral, porque esta reforma busca corregir esas inequidades y esas injusticias que se derivan de esa reforma laboral. ¿Y sabe qué nos dijeron? Ustedes recuerdan ese discurso del señor del Ubérrimo, del patrón del Ubérrimo. A Colombia la está matando la pereza. ¿Se acuerdan, no? Bueno. Y entonces con ese cuentico nos dijeron, no, es que si ustedes, trabajadores, no empresarios, trabajadores, se sacrifican, va a haber más empleo. Si ustedes, trabajadores, se sacrifican, va a haber menos informalidad. Si ustedes, trabajadores, se sacrifican, va a haber más desarrollo y más crecimiento económico. Mejor dicho, ni China nos va a ganar. Carreta, carreta. Lo que pasó fue que cada trabajador perdió en horas extras, es el cálculo que tenemos en el ministerio, y en dominicales y festivos perdió 43 millones de pesos. ¿Perdió no? Le quitaron 43 millones de pesos, que en una ciudad como Montería significa una solución de vivienda para su familia. Y con eso además afectaron el crecimiento de la economía por la oferta de vivienda de interés social y la dinámica que en la industria de la construcción y la generación de empleo eso hubiera podido producir. Pero eso no les importó. Querían sacarle del bolsillo a los trabajadores 43 millones de pesos a cada trabajador. Y mientras tanto, ¿qué pasó? Ya lo dijo aquí el decano. Bueno, la informalidad hoy está en el 56%, en el campo está en el 83%. El desempleo apenas está bajando en este gobierno. Nosotros tenemos una tasa del desempleo, según el DANE, del 9.6%, la más baja en los últimos 17 años. La inflación, pues la inflación se ha controlado, sobre todo en este gobierno, está en el 5.2%. El crecimiento económico, vean ustedes los resultados del último reporte del DANE, pero el Fondo Monetario Internacional calcula que vamos a crecer muy por encima de casi todos los países de América Latina y de los países de Asia, a un 3%. El dólar, pues decían que esto iba a ser la catástrofe y que el dólar iba a estar en 10.000 pesos, pues el dólar está creo que en 4.200 pesos o algo así. Y eso lo estamos haciendo con el incremento del salario mínimo de los trabajadores de Colombia. Y acabamos de acordar, señor rector y compañeros servidores públicos o de esta universidad, acabamos de acordar un incremento salarial para los servidores públicos del 7%, el más alto en la historia de Colombia. Y eso significa, como decía el profesor, mejores ingresos, porque los mejores ingresos generan demanda agregada y al generar demanda agregada eso significa un círculo virtuoso de crecimiento económico. Es del sentido común. Es que la ciencia económica es del sentido común. Si usted tiene más, pues usted compra más y usted ahorra más. Eso lo descubrió Keynes por allá en 1930 para enfrentar la crisis económica y la Gran Depresión de aquellos años y para salvar la economía norteamericana y la economía mundial. De allá viene esta reforma laboral, de corregir esos derechos. ¿Y de dónde más viene? Pues de entender que hay unos cambios en el mundo del trabajo que hay que atender con urgencia, que hay nuevos derechos, que la pandemia, por ejemplo, nos impuso el trabajo remoto, el trabajo en casa, que usted puede desarrollar un contrato de prestación de servicios, por ejemplo, desde cualquier lugar del mundo, no necesariamente en Colombia, de que usted puede
llamar por teléfono y contratar a un muchacho de una plataforma de reparto de Rappi para que le lleve un domicilio, pero entender que ese muchacho no tiene un contrato laboral, ni tiene prestaciones sociales, ni tiene cubrimiento de sus riesgos laborales cuando anda desplazándose en bicicleta o en motocicleta por las ciudades y por los municipios de Colombia. Que hay además nuevas realidades como el reconocimiento de que las mujeres tienen algunas o muchas de ellas ciclos menstruales incapacitantes y que deben ser protegidas con medidas de reforzamiento de esa protección en el mundo laboral. Que además cargamos con una informalidad que son injustas, que son odiosas, como por ejemplo las madres comunitarias, entre 45.000 y 50.000 madres comunitarias que no tienen un contrato laboral, o las manipuladoras del programa de alimentación escolar, o los músicos, o los artistas, o los periodistas, o los deportistas. Un mundo de trabajadores y trabajadoras, las trabajadoras domésticas. Uno en Bogotá se encuentra muchachas de todas estas regiones, de todos estos departamentos del Caribe colombiano y de muchas regiones del país, que lo hacen en condiciones de servidumbre en las casas de los señores y de las familias de clases medias y de clases altas, porque las clases populares no contratan muchachas de servicio doméstico o empleadas del servicio doméstico. Así que de allá viene esa reforma laboral. Nosotros presentamos un proyecto de reforma y entonces le cuento la historia. La presentamos por segunda vez, la primera vez la hundieron, por segunda vez el año pasado. Ese proyecto de reforma laboral pues está pensado en todas estas circunstancias que les he contado. Esa reforma laboral se presentó en la Cámara de Representantes y fue discutido todo el año pasado en la Cámara de Representantes, porque nos han dicho a nosotros que el presidente Gustavo Petro no dialoga con nadie, ni concerta con nadie. No se dejen creer ese cuento, eso es mentira. Esta reforma laboral fue modificada en 65 de los 82 artículos del articulado del proyecto. Los trabajadores, el movimiento sindical, lo sabe muy bien el presidente de la CUT, se sacrificaron dejando que le mocharan o le peluquearan a esa reforma todo el paquete y todo el capítulo de derechos colectivos, que además son compromisos con la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, ellos generosamente dejaron que eso se quitara para efectos de que hubiera un acuerdo. Y lo que salió de Cámara de Representantes, porque un proyecto se discute en la Cámara y luego en el Senado, o primero en el Senado y después en la Cámara, para que sea ley de la República, tenía propuestas del Partido Conservador, del Centro Democrático, de la ANDI, de la Sociedad de Agricultores de Colombia, de los gremios de las plataformas de reparto, de asobancarias, de la CUT, de la CTC, de todas las fuerzas políticas, de la academia. Y nosotros confiábamos, yo entré al ministerio confiando en que no iba a haber mayor problema, en que con todo ese consenso que se había construido en la Comisión Séptima del Senado, se tramitara sin mayor complicación la reforma laboral. ¿Con qué nos encontramos? Pues con 8 senadores, yo los llamo los 8 del patíbulo. Esos 8 senadores, en cabeza de la presidenta del Senado, la señora Nadia Ablel, de una familia comprometida con fenómenos de violencia en el Caribe colombiano, con la parapolítica en el pasado. Un señor que dice ser liberal, pero que es un liberal de pacotilla, porque no es liberal de verdad, el señor Miguel Ángel Pinto. Unos cristianos que no tienen perdón de Dios, porque se ponen del lado del poderoso contra el humilde. Se les olvidó, como dice el presidente, que Jesucristo era un carpintero, era un trabajador. Y se les olvidó que, por ejemplo, León XIV, hoy Papa, se llama así en homenaje a León XIII. Los católicos, pues,
los conservadores católicos. Uno ve a Fincho Cepeda con una imagencita de la Virgen María aquí. Debería quitársela, porque indigna a la Virgen María. El Papa León XIII, a finales del siglo XIX, creó la doctrina social de la Iglesia, de donde se deriva el amor preferencial por los pobres, la opción preferencial por los pobres. A esos falsos conservadores se les olvida la doctrina social de la Iglesia. Esos 8 no les gustó la concertación de la Cámara y se inventaron una serie de carreta, de discurso, que es además falso. ¿Dónde está el decano que nos ilustró ahorita como contexto? El señor decano decía que hay un estudio del Banco de la República que dice que se van a perder 450.000 empleos. La hipótesis es falsa, profesor, usted lo demostró. Pero también es falso que sea un estudio del Banco de la República, porque no lo es. Es un estudio que hacen un par de consultores del Banco de la República. Pero el Banco de la República ha dicho, ese estudio no es nuestro, no es oficial del Banco de la República. Y además, es un estudio que se publicó en el año 2023, ni que fueran Walter Mercado, porque la reforma laboral se radicó en el 2024. Y además, es un estudio de los impactos de una reforma tributaria del año 2012. Es decir que no les da vergüenza a líderes gremiales como los de la ANDI, como los de FENALCO, a muchos analistas económicos y financieros de los medios, de las secciones económicas, no les da vergüenza acudir a un estudio que tiene esas falsedades y que además está montado sobre supuestos absolutamente cuestionables y discutibles. Porque es que la ciencia económica tampoco es que sea una doctrina de fe, es un campo de discusión teórica. Por eso existió la economía política de Adam Smith y de Ricardo, y luego existió la crítica a la economía política de Marx, que era una confrontación y sigue siendo una confrontación académica. Ellos acudirán a los teóricos del neoliberalismo, a Friedman, ¿no? Y al que ilumina teóricamente al señor de la motosierra. Lo que pasa es que para nosotros la motosierra es muy pesada, pero el que ahora esgrime la motosierra allá en el sur del continente, el loquito del sur, el señor Milei, ¿no? Pero nosotros tenemos otras fuentes teóricas y otros supuestos. Usted ha demostrado que la reforma laboral en Colombia genera un crecimiento de la demanda del 34%, de la capacidad adquisitiva del 34% de los trabajadores, contra lo que significarían los costos laborales para las empresas, que más o menos se redondean el 11%. Luego entonces, son 23 puntos de diferencia, porcentualmente hablando. Y nosotros en el Observatorio Laboral del Ministerio del Trabajo podemos demostrar, como lo vamos a hacer en el Congreso de Colombia, en el Senado de nuevo, que esta reforma laboral generaría cada año 92.000 nuevos empleos por el impacto en el crecimiento económico y en la generación de nuevos empleos. Porque no se trata, como dicen ellos, que cuidadito, que no vayamos a perder empleos, que lo que hay que hacer es que se generen empleos. Claro, en el esclavismo habían empleos de esclavos. Y claro que en el feudalismo habían empleos o puestos de trabajo de siervos de la tierra. Nosotros, este gobierno y este ministerio y las fuerzas progresistas que hacen parte de este gobierno, queremos empleo, claro, pero queremos sobre todo trabajo digno y decente para los colombianos y las colombianas. Y esa es la pretensión de esta reforma laboral. Bueno, estos 8 senadores obstruyeron y les voy a dar las fechas. 11 de marzo. Se inventaron como 20 audiencias para dilatar la discusión en la Comisión Séptima y mesas técnicas, etcétera, etcétera, y bueno. Al final radicaron una ponencia. El 11 de marzo, una ponencia de archivo. Y una ponencia de archivo significa que no se discute nada. Se archiva el proyecto y se acabó.
8 firmaron esas ponencias de archivo. 2 de ellas habían prometido que no iban a firmar la ponencia de archivo que se la inventó el señor Miguel Ángel Pinto, el supuesto liberal. Pero a última hora cambiaron de opinión. Yo creo que hubo razones, y no precisamente razones ideológicas y políticas. Ahí hubo manos oscuras para que hubiesen cambiado su decisión y su firma la misma mañana que radicaron la ponencia de archivo. Ese día nos mostraron los dientes al gobierno y a los trabajadores de Colombia, a esos 25 millones de colombianos, diciendo: ¿sabe qué? Le vamos a archivar el proyecto, vamos a hundir el proyecto. Y claro, el presidente de la República se reunió con nosotros y dijo el presidente: están equivocados con nosotros y están equivocados con los trabajadores y con el pueblo colombiano. No nos vamos a cruzar de brazos ni nos vamos a resignar a que ellos nos bofeteen y nos pisoteen de esa manera. Y como no quieren tramitar las reformas por el Congreso, entonces que las reformas las decida el pueblo colombiano en las calles y en las urnas. Y fue entonces cuando convocó a la consulta popular. Ellos pensaron que eso era, digamos, un discurso más del presidente de la República. Tuvieron 8 días para que lo pensaran. Tuvieron 8 días, porque la ponencia se votó el 18. Y ese 18 no se nos olvida, porque ese día fue una movilización gigantesca en todo el país. Recuerden ustedes ese inolvidable discurso del presidente de la República en la Plaza de Bolívar. Y mientras estaban en la plaza, yo no pude estar ahí en tarima con el presidente porque yo estaba en la Comisión Séptima con ellos, insistiéndoles en que no archivaran el proyecto, en que nos dejaran seguir discutiéndolo, en que el acuerdo y el consenso que hayamos construido en la Cámara siguiera mejorándose en el Senado. Y no hubo poder humano ni divino, sobre todo para las cristianas y los cristianos que estaban allí, que entendieran que por encima de las mezquindades estaban los derechos de los colombianos humildes de Colombia, de los trabajadores y de los ciudadanos humildes de Colombia. Y entonces terca y soberbiamente votaron el archivo de la iniciativa. Pero ese día, un senador de la Alianza Verde, ustedes lo saben, milito en el partido Alianza Verde, en los verdes de verdad, no de los verdes falsos que están del lado de la derecha. Ese senador radicó una apelación. La ley quinta dice, que es la ley del Congreso del funcionamiento del Congreso de la República, dice que cuando usted apela una decisión de un proyecto que se archiva, esa apelación tiene que resolverla la plenaria del Senado de la República. Y si la plenaria aprueba la apelación, el proyecto se va a otra comisión distinta en donde fue archivada para que de nuevo sea tramitada. Es decir, que la apelación era la oportunidad de resucitar la reforma laboral. Bueno, pues yo tengo que decirlo aquí, lo digo aquí en el Caribe. Hay un señor responsable de esa maniobra. Un señor perverso y malvado, más conocido con el alias de Fincho o de Hincho, Cepeda, que engavetó 10 semanas la apelación en su escritorio. 10 semanas. Y claro, cuando vieron que la consulta popular cogió fuerza, las encuestas hablan de un 37, de un 40%, de los colombianos que votarían la consulta popular, que significa ni más ni menos más de 15 millones de colombianos votando la consulta popular y un 90% de ellos votando por el sí de cada una de las 12 preguntas. Cuando vieron que se despertó un torrente popular que además se pronunciaba en favor de las reformas sociales y del gobierno, entonces el señor Cepeda este martes se acordó de la apelación. Hicieron una reunión a puerta cerrada para que lo sepa el pueblo de Córdoba y el pueblo del Caribe
y de Colombia. Esa maniobra fue fraguada entre el señor Germán Vargas Lleras, el señor Efraín Cepeda y la señora Nadia Ablel. Y el señor César Gaviria. Se pusieron de acuerdo para echar mano de manera oportunista de la apelación. Y además de eso impusieron una dictadura de hierro sobre sus congresistas para que aquellos que querían votar la consulta no lo pudieran hacer por una mayoría de bancada y por una decisión amenazándolos con que no les daban el aval si votaban con el gobierno. Y llegaron entonces con la consigna oportunista de apelación sí, consulta no. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí está la senadora Catalina Pérez, con quien nos tocó presenciar toda esa maniobra con la que se movieron en las plenarias de esta semana. Cambiaron el orden del día, metieron primero la apelación, violaron la ley quinta, etcétera, etcétera. Y como si eso fuera poco, cuando vieron que iban a perder, hicieron trampa en el conteo de los votos y nos hicieron hacer creer que ganaron 49-47 en la votación de la consulta popular. Porque ellos saben que serán por lo menos 13 millones de colombianos los que le dirán sí a la pregunta 1, sí a la pregunta 2 y sí a las 12 preguntas de la consulta popular. No 47 privilegiados que se creen dueños de la voluntad popular y que creen que los votos que recibieron son un cheque en blanco para hacer con ellos y con la gente lo que se les venga en gana. Pues bien, nosotros ahora le estamos diciendo, lo ha dicho el presidente, señor presidente del Senado, reabra la votación. Ya hay interpuestas acciones jurídicas, ya están tutelas interpuestas por los senadores que no pudieron votar o por quienes creen que hubo irregularidades. La votación duró 2 minutos 11 segundos, cuando está previsto que se vote hasta por 30 minutos. Cerraron la puerta, levantaron la sesión. Un tramposo es el señor Efraín Cepeda, tan tramposo como su copartidario Misael Pastrana, que se robó las elecciones el 19 de abril de 1970. En estos días un periodista me dijo, pero ¿por qué ese tono? ¿Por qué le dice tramposo al señor Efraín Cepeda? Yo le dije, bueno, señora periodista, una periodista de Blue Radio, señora periodista, la que hace periodismo, ¿cómo se llama? Me dijo, periodista. Ah, bueno, ¿y el que hace trampas, cómo se llama? Tramposo. Bueno, Efraín Cepeda es un tramposo. Ahora, no me voy a detener en las 12 preguntas, pero las 12 preguntas son absolutamente claras. Pregunta por el horario, por la jornada laboral hasta las 6 de la tarde. ¿Ustedes cómo votarían esa pregunta? Ah, bueno. Después pregunta por el recargo de nocturnos, de dominicales y festivos a un 100%. ¿Ustedes cómo responden esa pregunta? Después dice y pregunta de si el contrato a término indefinido debe ser regla general o no. ¿Ustedes cómo responden esa pregunta? Pregunta de si debe haber un contrato laboral en el campo colombiano, los trabajadores agrarios que no tienen un contrato hoy. ¿Ustedes cómo responden esa pregunta? Y les puedo mencionar las otras dos. El contrato laboral para los aprendices del SENA, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Sí. La formalización laboral de las madres comunitarias, de las trabajadoras domésticas, de los deportistas, de los periodistas, de los trabajadores del arte y la cultura, etcétera, etcétera, de todas esas poblaciones que están en la informalidad. ¿Cómo respondemos a esa pregunta? Pues sí. Y allí están otras preguntas que hemos formulado en el cuestionario. Pero ellos se vuelven a equivocar, porque ellos creen que entonces ya enterraron la consulta y entonces ya mandaron el proyecto a la Comisión Cuarta, en donde tienen 10 contra 5 a favor de ellos, y que nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Y como ellos nos dicen que si alzamos la voz, entonces es que estamos polarizando y que vamos a permitir que le hagan otro entierro de quinta
a la reforma laboral resucitada, porque no hay tiempo para tramitarla. Nosotros vamos a ir, ya le dimos mensaje de insistencia para que se acelere el trámite, y vamos a ir, y vamos a discutir, porque no le tenemos miedo a la discusión. Y si sale una reforma laboral, pues nosotros esperamos que sea una reforma laboral que no esté por debajo de las preguntas que estamos formulando. Porque también pueden hacer la trampa de peluquear la reforma y entregarnos cualquier cosa como si fuera la reforma que nosotros estamos proponiendo. No, señores, que no se vuelvan a equivocar, porque la gente a lo mejor no conoce los 82 artículos, pero a todos se nos quedó grabado en la cabeza las 12 preguntas que recogen la reforma laboral. Y entonces, señores de la Comisión Cuarta del Senado, o legislan sobre esas 12 preguntas, y en función de esas 12 preguntas, o lo que salga de ahí no puede ser aceptado por el pueblo colombiano. Y por esa razón, el presidente ha doblado la apuesta y ha dicho: ojo con esto, porque estas son las tareas que nos corresponden después de este importante conversatorio en la universidad. Nos ha dicho: convóquense en asambleas o en cabildos populares en todos los municipios del país. Así que de aquí hay que salir a hacer cabildos populares en todos los municipios de Córdoba. ¿Cabildos para qué? Para tomar decisiones de lo que viene, para mantenernos movilizados, porque la resurrección de la reforma laboral fue porque estábamos movilizados con la consulta. Luego entonces hay que mantener la movilización como la única condición, la única seguridad de que la reforma no la van a escamotear y de que no nos van a amarrar conejo en el Congreso de Colombia y en el Senado de la República. Entonces, cabildos populares, que es una expresión de democracia directa y participativa. Están los consejos, que es la democracia representativa. Pero necesitamos órganos de poder popular, que son los cabildos populares, permanentemente funcionando en los municipios de Córdoba, del Caribe y de Colombia. El primer cabildo, los invito, el primer cabildo con presencia del presidente de la República será el próximo lunes 19 de mayo en la ciudad de Barranquilla, y como si fuera poco, en el Paseo Bolívar, ahí va a estar el presidente al lado de la figura de Simón Bolívar. Así que están convocados, y aquí en la Universidad de Córdoba hay que hacer un cabildo estudiantil, universitario, y en los municipios cabildos populares para discutir lo que viene, para mantener en alto la alerta y la movilización. Pero ha dicho el presidente también, óigase bien, no sé si aquí están los medios, ya lo han venido registrando, el presidente lo ha dicho desde el exterior, que vamos a radicar de nuevo la consulta popular ante el Senado de la República. Y le vamos a doblar la apuesta, porque ya no serán 12 veces sí, sino 13 veces sí. Vamos a agregarle una preguntita de la reforma a la salud, que tiene que ver con la adquisición de medicamentos para los ciudadanos y ciudadanas que son mal atendidos en la provisión de los medicamentos en sus enfermedades. Esa será la pregunta 13. La ley no impide que erradiquemos de nuevo la consulta. Y como hicieron trampa, nos habrán hecho trampa una vez, pero no dos veces. No dos veces. Y vamos a demostrarles que incluso en el Senado de la República hay mayoría para que el pueblo no tenga mordaza y se exprese en la consulta popular. Entonces, a acompañar también la radicación de esa consulta, versión nueva con el componente de la reforma a la salud, la pregunta número 13, y a seguir moviendo a la gente, porque vamos a demostrarles que el cambio en Colombia es irreversible y que los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos no puede ser pisoteado por una minoría acostumbrada al privilegio
y abusar del poder. Ese es el mensaje que tenemos que darle desde Córdoba a esta tierra sufrida por la violencia, por la exclusión, por los privilegios de unos pocos que se aliaron hasta con los peores criminales con tal de llenar de sangre las luchas populares y la tradición de movilización social y popular, la rebeldía de este pueblo querido, de este pueblo alegre y de este pueblo luchador como es el pueblo de Córdoba y de Montería. Así que esas son las tareas, estimados compañeros y compañeras, porque vamos en una sola voz a gritarles de nuevo que viva el gobierno del cambio, que viva la consulta popular, que vivan las reformas sociales, que viva la reforma laboral. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, muchísimas gracias al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino.